Hyzon Motors lanza el primer servicio de leasing de camiones y autobuses de hidrógeno en Europa. La compañía americana está tan segura de que se puede alcanzar la paridad de costes con los vehículos diésel que ya opta por este nuevo modelo de negocio en lugar de la venta directa de los vehículos. Hoy hablaremos de una de las aplicaciones del hidrógeno que más potencial tiene, el transporte pesado por carretera. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! El anterior episodio lo dedicamos a las pilas de combustible y con ellas cerramos un capítulo muy importante de la cadena de valor del hidrógeno. En los próximos episodios iremos analizando, como ya dijimos, las principales aplicaciones que tiene el hidrógeno y hoy nos gustaría comenzar con su potencial uso en el transporte pesado terrestre. Y es que ya hemos dicho muchas veces ese término, ¿no? El del sector difícil de abatir. Bueno, pues aquí tenemos el primero que traemos al programa. Y es que pensémoslo por un momento. El transporte por carretera es más o menos hoy en día un 7% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global. O sea, es una auténtica barbaridad. Y es algo que no parece que vaya a reducirse, ¿no? Mientras que en otros sectores puede parecer que haya tecnologías disruptivas, nuevos modelos de negocio, en este caso parece que es algo que seguirá creciendo. Cada día queremos más cosas, los queremos de más lugares diferentes, y eso pues a fin de cuentas tiene una logística detrás, ¿no? Has mencionado el término de difícil de abatir y recordemos, para quien no se acuerde, que esto hace referencia a aquellos procesos en los que no es fácil, por ejemplo, electrificar o aplicar una alimentación proveniente de una fuente sostenible. Por ejemplo, una calefacción doméstica que se pueda descarbonizar por medio de una bomba de calor, pues no entraría dentro de esta clasificación. Claro, yo no sabría decirte exactamente, por ejemplo, cuál es el umbral, pero desde luego vamos a poner el caso de que camiones, autobuses, pues ¿qué les hacemos, no? O sea, ponemos unas baterías enormes, pesadas, que además, por ejemplo, ralentizan mucho los tiempos de recarga, o podríamos utilizar los biocombustibles, que sí que pues se pueden utilizar con la infraestructura actual, pero que aún así son más caros y seguirían representando emisiones a la atmósfera. Y es de eso justo de lo que vamos a hablar hoy, de las principales ventajas que supone el uso de los vehículos pesados de hidrógeno frente a otras opciones como los eléctricos con baterías. Y estas ventajas son el tiempo de recarga y la autonomía. Bueno, y la capacidad de carga, es decir, de llevar más mercancía, de llevar más peso. También. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los camiones, para los cuales una de las características más significativas es que tienen que recorrer grandes distancias. Otra característica es que tienen que entregar mucha mercancía por viaje, cuanta más mejor. Y la última, digamos, que es que no pueden estar parándose cada 100 kilómetros para recargar. Y un poco lo mismo ocurre con el caso de los autobuses, ¿no? Aquí sobre todo ganan en competitividad aquellos que recorren distancias más largas. El típico viaje que como estudiante, ¿no? Que te haces en autobús, pues de París a Lisboa, imaginémonos. Pues aquí este tipo de compañías que ofrecen esos viajes de larga distancia y continuados, pues no pueden parar cada 4 o 5 horas a repostar otras 4 o 5 horas, ¿no? Así que bueno, Flixbus, si nos estás escuchando, ya sabes, pásate al hidrógeno. Ojo que lo cierto es que Flixbus ya se ha comprometido a desarrollar autobuses de pila de combustible. Pues esa la desconocía yo. Y es que el hidrógeno te da más autonomía, llegando incluso a los 1000 kilómetros según algunos modelos de Nikola, o a los 2000 kilómetros según modelos de la empresa Daimler. Sí, que básicamente Daimler lo que apuesta es por el hidrógeno líquido en los tanques, como nos comentaba Juan Palencia cuando vino el programa, que en Alemania se está pues invirtiendo mucho en lo que es ya el repostaje líquido de camiones. Y estos 1000-2000 kilómetros están bastante lejos de los 300, 400, 500 kilómetros que podemos observar en los modelos de baterías. Y bueno, también comentar un poco por encima que los modelos más famosos se ven sobre todo en Toyota y en Hyundai. Que son los que más han hecho hasta el momento, ¿no? O sea, Toyota creo que tiene un proyecto piloto bastante potente en el puerto de Los Ángeles y sobre todo Hyundai en Europa al menos destaca el proyecto que estaban lanzando en Suiza, que creo que eran 12 camiones, ¿no? Que tenían en operación. Exactamente. Bueno, pues ya ves, un poco más indicios de hacia dónde van los tiros, ¿no? Y es que está claro que, a ver, hay una cosa que hay que decir, y es que el hidrógeno nunca va a ser la alternativa más eficiente.
Sobre todo, por ejemplo, si lo comparas con las baterías. O sea, un camión, pensemos en el hidrógeno, desde que lo generas hasta que lo consumes, pues quizás la eficiencia total sea un 30%, mientras que una batería puede estar en un 80%, ¿no? Es cierto eso, que no es lo más eficiente, pero sí que quizás sea lo más conveniente y lo más rentable económicamente. Eso es algo que juega muy a favor de esta tecnología y sobre todo a la hora de hablar con empresas, lo que quizás necesiten no es una eficiencia altísima, pero sí un vehículo que sea cómodo de operar, que siga más o menos la logística que utilizan hoy en día y que les permita un factor de utilización alto. Que por ejemplo te lo puede ofrecer el repostaje en 15-20 minutos que nos lleva pues llenar un camión o un autobús de hidrógeno, en comparación con, no sé, 4, 5, 6 horas que puede llevar uno eléctrico de baterías. Justo, y esta rapidez de repostaje pues es la segunda ventaja que comentábamos al principio. Y ya por último tenemos la última ventaja, que es la de mayor disponibilidad de carga en los vehículos. Cuando digo carga, mercancía, personas o lo que sea. Es tremendamente importante esto cuando hablamos sobre todo en los camiones, que básicamente su modelo de negocio se basa en llevar la mayor peso o el mayor volumen en la mayor distancia, ¿no? Si yo, por ejemplo, a un transportista le doy a elegir entre un camión a hidrógeno o un camión con baterías, pero el camión con baterías tiene que llevar un 20% menos de carga, ya que el peso de las baterías es muy importante, pues me da la sensación a mí que tirará más por el lado del hidrógeno. Y aquí un poco explicar cómo funciona esto, ¿no? Que por ejemplo lo que tenemos homologado es una serie de clasificaciones de los camiones por su peso. Y por ejemplo un camión de tipo 8 que puede llevar hasta 40 toneladas de carga, pues digamos que para una misma autonomía, es decir, si este camión pues va a tener 500 kilómetros de autonomía, la batería pesaría mucho más que el sistema de propulsión por hidrógeno, de propulsión y almacenaje por hidrógeno. Entonces, pues dejaría menos posibilidad de llevar carga a la que sacar una productividad, ¿no? Imaginémonos que transporte pues desde pescado hasta ropa o lo que sea. Sí que es cierto que en algún estudio he leído que el principal problema en los camiones está en el volumen, no el peso. Y por eso, pues habría que hacer también un análisis caso a caso. Es decir, si a fin de cuentas estamos transportando algo muy voluminoso, pero que pese poco, quizás la batería no sea un obstáculo tan grande. Pero bueno, eso es una historia para otro día. Tenemos entonces estas tres características que decías, ¿no, Javi? El tiempo de recarga rápido, la mayor autonomía y la mayor capacidad para llevar esas mercancías o personas. Que, bueno, si lo comparamos con otras alternativas sostenibles, baterías, biocombustibles, pues quizás den un indicio de que, sobre todo a largas distancias, el hidrógeno sea el combustible con más visos de descarbonizar el sector del transporte pesado. Exactamente, y vamos a ir un poco a la tecnología también, que no paramos de hablar de las ventajas, pero también habrá que explicar un poco su funcionamiento. Y lo primero que hay que decir es que los camiones de hidrógeno son, en su mayoría, camiones eléctricos. Es decir, son motores eléctricos los que impulsan el vehículo. Pero esta electricidad se obtiene a partir de las pilas de combustible, de las cuales ya hablamos en el capítulo anterior. Y esto quiere decir que al final un camión de pila de combustible y uno con baterías son ambos eléctricos con motores eléctricos, pero la única diferencia, digamos, es cómo se almacena esa energía que luego será esa electricidad. En un caso es directamente en las baterías y en el otro es en tanques en forma de hidrógeno. Bueno, y que un camión de hidrógeno también tiene baterías. No olvidemos eso, ya que las pilas de combustible suelen funcionar a un régimen constante. Las baterías pues se utilizan como paso de electricidad a los motores, pero también sobre todo para regular esos picos de potencia necesarios que se pueden necesitar en la carretera. Sí, pero veamos paso a paso cómo funciona este camión bus de hidrógeno. Lo primero que haría es repostar, como un vehículo normal, pero en este caso repostarían las llamadas hidrogeneras, hidrógeno a una presión de 350 bares en su mayoría. Esta presión sería la mitad de la de un vehículo particular. Y esta menor presión pues es en gran parte porque tenemos bastante más espacio para almacenar lo que es el hidrógeno, ¿no? Los tanques en un camión, en un autobús, se pueden colocar en el autobús, suelen ir en la parte superior, aunque Hyson Motors, por ejemplo, lo está metiendo en la parte del maletero, y en el camión pues generalmente van detrás de la cabina. Y lo cierto es que hay más espacio si lo comparamos con un coche particular, como decías. De hecho es algo que ya nos contó aquí Juan en el episodio 5. Y una vez que ya está cargado este tanque de hidrógeno del vehículo, este hidrógeno pasaría a la pila de combustible que lo transformaría en electricidad y alimentaría finalmente el motor eléctrico del camión o del bus.
pasando por la batería que mencionabas antes. Destacar, como decía antes, que todos estos procesos por los que atraviesa el hidrógeno para convertirse pues, en una entrega de potencia a lo que sería la tracción del vehículo, pues tienen esas pérdidas que al final pues, le llevan quizás a un 30% total de eficiencia, ¿no? de la entrega de potencia a las ruedas contra más del 70-80% del caso de las baterías, lo cual hay que destacar porque también es muy importante. Pero entonces las expectativas futuras para ver buses de hidrógeno verde y camiones por las carreteras, ¿cuál crees que es? Pues poco a poco yo creo que lo iremos empezando a ver. Sobre todo parece que el mercado de los autobuses hoy en día ya está un poco más maduro que el de los camiones. Ya hay autobuses desde hace tiempo y sobre todo las empresas parece que sí que están preparadas para entregarlos en un menor plazo. Y yo creo que, por ejemplo, hay algunos lugares en los que se impulsará mucho desde las instituciones públicas pues líneas urbanas de autobuses. Porque en el caso de las empresas, en el caso de los camiones suele ser más dependiente de las empresas. Y bueno, siempre aquí vamos más a un aspecto económico, aunque también es cierto que pues quizás prototipos pues sí que puedan empezar a verse, pero desde el apoyo institucional estas cosas suelen funcionar más rápido. E insistir en eso, que los autobuses pues ya están un pasito por delante de los propios camiones. Los autobuses ya están disponibles para comprar hoy. Aquí también mencionar un tema bastante interesante que ya ha comentado en varios webinars nuestro compañero Eugenio Trillo de The Lean Hydrogen Company, que desde aquí le mandamos un saludo y que seguro que tendremos aquí dando más detalles en futuros episodios. Y es que estos vehículos de hidrógeno son auténticos filtros de aire. O sea, si ya un Nexo dicen que en una hora de funcionamiento puede filtrar hasta 20... El Hyundai Nexo, digo que el Hyundai Nexo, para que los oyentes que no estén tan familiarizados con los vehículos de hidrógeno lo conozcan, es un coche particular. Sí, en una hora de funcionamiento dicen que filtra hasta 27.000 litros de aire. Pues un autobús Bryce elevaría este número, ¿qué? ¿Al doble? ¿Al triple? O incluso más. Posiblemente, sí. Y además teniendo en cuenta que el autobús estaría funcionando prácticamente la totalidad del tiempo. Sí, y la totalidad del tiempo y además en el centro de las ciudades y a la altura a la que respiramos. Y es que filtra además el aire pues una auténtica pasada, un 99,5% creo recordar. Y esto es casi tener una mascarilla FFP2 pues filtrando todo el aire que pueda por el centro de las ciudades y devolviéndolo a la calle completamente limpio. Limpiando partículas NOx, las PM2.5, PM10, que son estas partículas que están dañando tanto y que son muy contaminantes y que causan miles y miles de muertes alrededor de todo el mundo cada año. Y esto, pues hombre, permíteme decir que yo creo que es un argumento muy muy importante a favor del hidrógeno, sobre todo en estas ciudades que tienen problemas con la circulación del aire. Totalmente de acuerdo. Y como siempre que tenemos oportunidad, hoy traemos al podcast del hidrógeno a una de esas personas que está viviendo el sector del transporte pesado y su transición ecológica desde dentro. Hoy contamos en el podcast del hidrógeno con Jaime Sánchez Gallego, ingeniero industrial y actualmente director de ingeniería avanzada para la gama de vehículos medios y pesados en Iveco, profesor de tecnologías de automoción en la Universidad Europea de Madrid, además de haber ocupado posiciones como la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid. Jaime, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Veráis, Javier. Antes que nada, nos gustaría que te presentaras para que nuestros oyentes te conozcan. Bueno, pues más o menos ya habéis hecho mi presentación. Actualmente soy responsable de ingeniería avanzada en Iveco para toda la gama de vehículos medios y pesados a nivel global. Somos los responsables de ir un poco por delante del desarrollo de producto, con lo cual siempre estamos involucrados en procesos de innovación y proyectos un poquito más avanzados que el resto de la empresa. Y bueno, Iveco supongo que ya lo conocéis, es uno de los grandes fabricantes mundiales de vehículos comerciales. Siempre hemos sido pioneros en nuevos combustibles, que yo creo que por eso el tema de la charla de hoy. Empezamos con el gas natural siendo de los primeros a nivel mundial y hoy seguimos la senda con otro tipo de vehículos en el camino de las cero emisiones. Jaime, y según tenemos entendido, desde Iveco, y especialmente en este campo del hidrógeno, colaboráis con Nikola Motors, la americana, para fabricar sus camiones pues aquí en España, ¿no? Uh-huh. ¿Tenéis previsiones de cuándo pues, se podrían empezar a ver los primeros camiones por las carreteras aquí?
Sí, bueno, más o menos todos los fabricantes vamos a estar en torno a las mismas fechas. La joint venture con Nikola es para producir vehículos a ambos lados del Atlántico. Una unión muy interesante que nos va a proporcionar mayor agilidad y mayor rapidez en el desarrollo. De hecho, nosotros empezamos con los primeros vehículos de hidrógeno antes incluso de la joint venture. Y los tiempos más o menos son entre 2022 y 2024 empezar a producirlos de manera comercial. 2022 seguramente los prototipos funcionales completos para probarlos en carretera y empezar a ver de verdad su funcionalidad. Para 2023 esperamos tener la primera comercialización, que será muy pequeña, pero empezar ya a vender los primeros vehículos y empezar la escalada de ventas en 2024. Es decir, yo supongo que para esas fechas es cuando comenzaremos a ver alguno de ellos en nuestras carreteras. Muy bien. Ese es el escenario global en el que trabajamos. O sea que ya a partir de 2023 sí hay que comenzar, digamos, a ver esos camiones por parte de los clientes y a partir de ahí pues ir lanzando la producción, ¿no? Eso es. Realmente lo que hay que tener en cuenta es que esto no va a ser paulatino, es decir, es una nueva tecnología a desarrollarse y yo siempre, es una opinión personal, yo siempre veo 2025 como el año clave, ¿no? Cuando empecemos a ver la primera comercialización y cómo avanza el mercado, a ver qué sucede a partir de 2025, ¿no? Pero sí, los primeros vehículos se podrán ver en torno a 2023, finales de 2023, 2024. Claro, y como comentas, esta entrada de los vehículos estos de hidrógeno en el mercado, pues a día de hoy se ve sobre todo modelos tipo leasing. Sí. ¿Ves que esto se mantendrá hasta que haya una paridad en los costes o crees que a partir de 2025, esta fecha clave, habrá un cambio? Bueno, no creo. Es decir, al final los cambios son paulatinos. Yo creo que va a ser algo gradual. El problema principal del hidrógeno no es tanto el coste del vehículo, que lo es, sino la industrialización. En todas las áreas de la cadena de valor del hidrógeno hay que realizar un ejercicio de industrialización. Hasta que todas las industrias, economías de escala no se solapen y no se coordinen, va a ser difícil ver unos cambios de tendencia muy grandes, ¿no? Entonces, cambios de modelo seguramente los veremos en algunas áreas, pero yo creo que no va a ser tan drástico como pensamos. Y a la hora de hablar pues de esa penetración de los camiones de hidrógeno, sobre todo que es lo que cubrimos en este programa, el transporte pesado, ¿cuáles crees que son las principales garantías de éxito para los próximos años? Ya no solo 2023-2024, sino de 2025 en adelante. ¿Dónde están los principales puntos fuertes del hidrógeno? Hombre, lo que está claro es que hay que compasar tanto producción de vehículos como puntos de repostaje. Eso es lo fundamental. Es decir, un transportista, tenemos que pensar al final quién es nuestro cliente. Nuestro cliente es un transportista que lo que necesita es mover bienes de un sitio a otro con el menor coste posible, ¿no? Entonces, para eso necesita primero un vehículo y luego combustible para ese vehículo. Entonces, en tanto en cuanto seamos capaces de tener una red de repostaje suficiente para las misiones principales y nosotros entremos en el mercado de manera compasada, yo creo que el futuro es bastante obvio. Es decir, va a ser un crecimiento. Yo siempre lo equiparo al gas natural, ¿no? Lo que sucedió con el gas natural. Primero con el gas natural comprimido y luego con el licuado. Fue una entrada paulatina y de hecho nuestra empresa se involucró desde el primer minuto en un proyecto que se llamaba Blue Corridors, que precisamente era para establecer redes de repostaje de gas natural licuado y así favorecer el aumento del mercado. Con el hidrógeno va a suceder lo mismo y de hecho Iveco está trabajando a nivel europeo en varios consorcios de hidrógeno precisamente con este fin, Para ¿no? desplegar esa infraestructura, ¿no? Claro, no solo la infraestructura, sino compasarlo con la producción. Lo que os iba a decir, nuestro propio presidente, Gerrit Marx, junto con otros presidentes de otros fabricantes, se han establecido como objetivo que de aquí a 2030 podamos producir 100.000 vehículos de pila de combustible en Europa, ¿no? Pues eso al final es una muestra de la intención
que tenemos, que es acompasar la producción con la disponibilidad de combustible y los puntos de repostaje. Ya. O sea que sí que se puede ver que esos desafíos que tiene el hidrógeno con respecto a otras tecnologías, por ejemplo, puede ser esa falta de infraestructura. Y justamente para compararlo un poco con otras tecnologías, donde puede ser el eléctrico o incluso el gas natural, aunque con el gas natural quizás esté más claro, ¿dónde ves los principales puntos a favor o en contra de una tecnología u otra? Por ejemplo, camión eléctrico o camión de hidrógeno. Bueno, a ver, nosotros estamos desarrollando ambos y lo que está claro es que con la tecnología eléctrica de hoy el mayor punto débil de las baterías es la masa, ¿no? Es el peso. Sí. Entonces el hidrógeno al final lo que puede garantizar es quizá ir a unas masas totales como las de los vehículos actuales, es decir, no tener que irnos fuera de los criterios de homologación o no perder carga de pago, carga útil para el transportista. Entonces, el hidrógeno para larga distancia a día de hoy está mejor posicionado en ese sentido. Al final, un vehículo de pila de combustible y no de baterías es un vehículo eléctrico, con lo cual el vehículo eléctrico puro, desde un punto de vista de arquitectura vehicular y de diseño, es más simple. Entonces, hasta que no se logre unas baterías o un sistema de almacenamiento que sea más ligero que las baterías actuales, aunque los desarrollos parecen prometedores, pero a medio y largo plazo, yo creo que el hidrógeno tiene mucho potencial. Y en el futuro también tenemos que ver que, como ha sucedido con otras tecnologías, es decir, conforme vaya evolucionando la tecnología del hidrógeno, será más competitiva, con lo cual, a día de hoy yo creo que para largas distancias está claro que el hidrógeno tiene que ser al menos la alternativa a estudiar y a desarrollar. Y Jaime, respecto a la tecnología, como dices que va a ir evolucionando, ¿cómo crees que será en un futuro? ¿Será hidrógeno comprimido a 350 bares, a 700, al líquido o en forma de algún portador? Bueno, se nota que como el título del podcast indica que sabéis de lo que habláis. A ver, nosotros vamos a apostar precisamente por los 700 bares. Tenemos en marcha un proyecto de financiación europea, que es el H2Hall, donde vamos a testar vehículos a varias presiones, ¿no? Son vehículos que van a funcionar de manera real con varios clientes en Alemania y en Francia. Y solo por daros un dato, un vehículo de gas natural licuado con unos 1.000 y pico litros de combustible puede hacer más de 1.300 kilómetros. Si lo extrapolamos a hidrógeno a 350 bares, necesitamos, os lo estoy diciendo de memoria, pues no tengo los números en la cabeza, 4 veces el volumen del gas natural licuado, 4 veces y pico. Eso no cabe en un vehículo. Y si utilizamos el mismo volumen, pues tendremos un cuarto de la distancia sin tener en cuenta todo el espacio también necesario para los auxiliares del sistema de pila de combustible. Entonces es obvio, es decir, la tendencia del hidrógeno será 700 bares y en un futuro seguramente hidrógeno licuado. Los otros portadores, bueno, pues hay mucho optimismo en algunos de ellos. Hay algunas alternativas como es el amoníaco, ¿no? Como portador incluso para utilizarlo en motores de combustión interna. Y bueno, pueden ser posibilidades. La evolución natural yo creo que será parecida a la que hemos sufrido o la que hemos vivido exitosamente, mejor dicho, con el gas natural. Es decir, vamos a ir primero a unos sistemas de compresión a mayor presión para tener más combustible y posteriormente, cuando conozcamos bien esa tecnología, cómo se comporta el nuevo combustible, qué problemas y qué bondades tiene, ir al hidrógeno licuado. Muy bien. Yo creo que por ahí irá la senda del hidrógeno, al menos en los próximos 8 años. Más allá, tendríamos que verlo. Una pregunta sobre esto antes de saltar a la siguiente pregunta. Comentas mucho también la comparación, como es obvio, con el gas natural, ¿no? Que parece que va a ser un combustible de transición. Cambio, no sé si estás al día, pero en el caso del hidrógeno se habla mucho de hacer el blending, es decir, la mezcla de hidrógeno en las redes de gas natural. A la hora de llegar este gas natural, digamos con un 5, 10, 20% de hidrógeno al motor de un camión que funcione con gas natural, ¿puede ser esto un problema? ¿Puede estar funcionando un camión con un porcentaje de hidrógeno de un 20%, por ejemplo, en sus depósitos? Bueno,
No, no, los límites se sitúan un poco por debajo. Hay que entender, por un lado, lo que es el límite legal y, por otro lado, el límite, digamos, Técnico y termodinámico de los equipos. o de combustión, ¿no? Hay algunos estudios, dependiendo del estudio que leas, entre un 5 y un 10% puede ser factible en algunos motores. Por seguridad, no por la combustión, sino por la difusión del hidrógeno en materiales metálicos. Claro. Me parece, si no recuerdo mal, que no se deja más de un 2,5%. Lo tendría que comprobar. Pero Dos y el problema medio. fundamental, claro, el problema fundamental es que el hidrógeno, aunque en concentración pequeña, se difunda a través de ciertos metales que no han sido tratados o no han sido preparados y se Sí. acumulan en alguna parte del vehículo. Ese es el problema fundamental. Más allá de esto, para vehículos que utilicen motores de combustión interna, muchas marcas están estudiando el hidrógeno como alternativa y, por supuesto, hay iniciativas a nivel europeo para comenzar a utilizar mezclas de gases, gas natural hidrógeno u otros, porque es una vía también a la descarbonización. Es decir, tenemos que entender que partimos de los primeros motores hace 100 años o más, donde las moléculas o el contenido en carbono en las moléculas de los combustibles era altísima, a los combustibles que manejamos hoy de gas, metano, propano, etcétera, que tienen menos de 4 carbonos en sus moléculas, Ujú. y llegaremos al final al hidrógeno que no tendrá ningún carbono en su molécula. Bueno, que Es obvio, ¿no? el primer motor de combustión fue de hidrógeno en su día. Sí, 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 sí. eso no lo sabe mucha gente, pero es así, cierto, sí. Y un poco volviendo al tema anterior de la competitividad que tiene estos motores, estos vehículos con el diésel y el eléctrico, Uh-huh, diversos estudios dicen que para 2025, uh-huh. dependiendo un poco del precio del hidrógeno, pero se estima que este tenga un peso entre el 60 y 80% en el coste de vida del activo. ¿Son estas estimaciones que podríais estar manejando desde Iveco? Sí, bueno, manejamos estas y otras. Evidentemente, bebemos de muchas fuentes. Lo importante son dos factores. Es decir, el precio del combustible clarísimamente es uno. El precio de los componentes relacionados con el hidrógeno. Es decir, el coste de la pila de combustible es altísimo en un vehículo de hidrógeno. Es decir, estamos multiplicando casi por 3 o por 4 el precio actual de una cabeza tractora diésel, ¿no? Entonces, por muy bien que lo hagamos con las economías de escala, reducir a un cuarto el coste actual, pues es complicado. No os voy a engañar. Entonces, la parte fundamental es esa, sí. ¿Se puede mejorar de alguna otra manera? Seguramente. Es decir, también hay estudios que dicen que el TCO, el coste total de operación de un vehículo de hidrógeno, a partir precisamente de 2025-2026, cuando los costes del hidrógeno bajen, pues será mucho más competitivo. Pero no es solo el coste de operación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Uno de nuestros clientes que tenga una flota de 10 camiones y vamos a suponer que cada uno tiene un coste de 100.000 euros, ¿vale? Es decir, tiene 1.000.000 de euros de presupuesto y quiere cambiar su flota un año y quiere introducir vehículos de hidrógeno. Con que introduzca 2, ha reducido su flota de 10 camiones a 4. Ya no es una cuestión de cuánto te cuesta operarlo, es una cuestión de cuánto puedes facturar, ¿no? Entonces, ese es el problema fundamental y es lo que hay que entender. Por eso soy muy insistente con el tema de la industrialización. Claro, claro, claro. Y por vuestra parte, está clarísimo que el tema del coste del combustible es fundamental, pero como tú Uh-huh. dices, ¿no? Un camión es 4 veces más caro un camión diésel, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Dónde veis principalmente que se debe de reducir ese coste? ¿Simplemente por una automatización, es decir, una producción a gran escala que reduzca los costes enormemente? ¿O hay que dirigirse específicamente a pues, lo que puede ser la pila de combustible, que es que tiene un peso muy grande, los tanques de almacenamiento? ¿Dónde veis que puede estar el gran obstáculo para reducir esos precios? No, básicamente lo que comentaba, las economías de escala, en cuanto se empiezan a estandarizar componentes, sistemas, los proveedores, claro, los proveedores igual, teniendo en cuenta que nosotros producimos vehículos, pero en el fondo somos integradores, tenemos una cadena de suministro detrás que se tiene que adaptar.
decir, no es lo mismo la producción de pilas de combustible de un fabricante actual que la que se espera en los próximos años, ¿no? Entonces, yo creo que el problema fundamental a solventar es, como os decía, acompasar demanda con oferta y hacerlo crecer paulatinamente para que esos costes vayan siendo cada vez menores gracias al aumento de la producción y de las ventas y los precios de los vehículos finales sean más competitivos. Claro, que vaya todo de la mano. Claro, pensad, por ejemplo, que el desarrollo de los depósitos de almacenamiento de hidrógeno es nuevo para las empresas que lo desarrollan. Es decir, tienen que hacer una inversión, lo tienen que amortizar, luego tienen que adaptar sus líneas de montaje y de fabricación a dichos depósitos y vendérnoslo a nosotros. Nosotros, a su vez, tenemos que transformar todas las líneas de montaje, realizar una inversión en diseño bestial que no os podéis ni imaginar, industrializarlo, empezar a escalar, empezar a vender. Es decir, al final ese es el problema fundamental, ¿no? Cuando empieza a crecer la demanda y las ventas de este tipo de vehículos, todas las cadenas de suministro, incluida la nuestra, se verán beneficiadas. Y yo tengo que confesar, Jaime, que bueno, para algún proyecto en el que hemos estado trabajando, tanto Javi como yo, he buceado, ¿no? Por por vuestro catálogo alguna vez. Y lo cierto es que ofertáis, bueno, creo que son las cabezas tractoras, pero que además que tienen múltiples usos. Lo que puede ser camión para larga distancia, puede ser incluso a la hora de recoger basura, hormigoneras, etcétera. ¿Hay algunas aplicaciones ya fuera de lo que puede ser la larga distancia en lo que veáis un nicho especial para esto? ¿O quizás ahí lo estáis dejando más que el mercado venga y os solicite lo que necesitan? No, hombre, empezamos por la larga distancia precisamente porque el problema principal a solventar es lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, es la autonomía. El hidrógeno tiene sentido en esas autonomías tan exigentes de larga distancia. Puede tener entrada en otros usos. De hecho, a nivel regional puede tener cabida. Y de hecho, como os he comentado antes, en el proyecto europeo en el que estamos trabajando, en el Reach2Hold, tenemos tanto cabeza tractora como vehículo rígido, ¿no? Que es un vehículo, puede ser de media o larga distancia, pero es una misión completamente diferente a una cabeza tractora. Aplicaciones. El gas natural, por ejemplo, empezó con vehículos de gestión de residuos, ¿no? Con vehículos de recogida de basura. Entonces, no tiene por qué ser penalizado o descartarse cualquier otro sector. Hemos elegido, obviamente, el que de manera más natural claro. parece el más claro, sí. Y bueno, Jaime, ya por último, y para que nuestros oyentes también terminen de conocerte del todo, ya en un plano más personal, nos gusta hacerle a nuestros entrevistados un poco cómo veis el futuro del hidrógeno en la automoción, en tu caso, y sobre todo, por qué has decidido ser parte de él. Bueno, pues claramente como ingeniero uno siempre quiere estar en proyectos tecnológicamente punteros. Entonces el desarrollo de tecnologías del hidrógeno, aunque lleva muchos años, ya en la carrera hacía cosas de combustión de hidrógeno, ahora mismo está repuntando. Entonces yo creo que el estar involucrado en el desarrollo de vehículos de hidrógeno para mí es una satisfacción como ingeniero enorme porque estoy aprendiendo todos los días. El futuro del hidrógeno en la automoción yo creo que está claro. Es incierto, como todos los desarrollos tecnológicos potentes, lo mismo que pasó con el utilitario eléctrico, ¿no? No se estaba seguro de si iba a cuajar o no. Empezó siendo un artículo de lujo y ahora, sin embargo, está en flotas de car sharing de todas las ciudades, es decir, todo lo contrario. Pasó lo mismo con el híbrido, con el utilitario híbrido. Pasó lo mismo con el gas natural. Nosotros empezamos haciendo vehículos de gas natural para recogida de basuras y ha acabado siendo un éxito para el transporte de larga distancia. Yo creo que tiene un futuro prometedor. Debemos ser pacientes porque creo que queremos que las soluciones lleguen rápido y, como comentaba antes, el motor de combustión interna tiene más de 100 años y se sigue perfeccionando. Es decir, eso tenemos que tenerlo claro. Y a nivel personal, bueno, pues el haber estado en diferentes proyectos y el ver la oportunidad de proyectos que llevamos en Iveco me ha hecho, bueno, querer estar
en esta empresa por el reto que supone el desarrollo de los mismos. Como bien habéis citado antes, yo he estado fuera de Iveco durante un año en la Comunidad de Madrid, y mi retorno precisamente ha sido por la oportunidad de poder entrar de nuevo en este tipo de proyectos. O sea que, como os digo, como ingeniero un gran reto y además un placer por el aprendizaje que supone participar en proyectos relacionados con hidrógeno. Y un placer también para nosotros, Jaime, el haberte tenido aquí con nosotros hoy en el podcast del hidrógeno. Muchísimas gracias por hacernos un hueco, y el mayor de los éxitos tanto para ti como para Iveco en el futuro de los camiones de hidrógeno. Gracias a vosotros. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Jaime Sánchez, el cual nos ha podido enseñar datos muy interesantes del sector. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.